pastor de la Iglesia Bautista de la Evangelización Mundial en Buenos Aires, y junto con su hermano Jorge Obando, también de la Iglesia Bautista de la Evangelización Mundial de Luján. Esos pastorean. ¿Cuántas iglesias son 8 congregaciones en Buenos Aires, incluyendo la de Luján, de la ciudad de Luján. Dios les ha bendecido. Tienen algunos pastores, unos cuantos también. 6, esos mismos han levantado el ministerio por la gracia del Señor. Los dos son escritores, tienen libros escritos, y la verdad que el Señor les ha dado una gracia muy grande en el área de la enseñanza. Así que Dios lo use en el nombre de Jesús para bendecir nuestras vidas. Que el Señor reciba la gloria de su pueblo en este lugar, y no hombre alguno, porque todo es por gracia de Dios, porque nosotros mejor no opino. Nos falta mucho. Estamos sirviéndole al Señor y tratando de que Él nos use como instrumentos imperfectos en sus manos. Les voy a invitar encarecidamente a aquellos que quieren y no se molestan en la carne o se perturban, que puedan ir un poco más adelante. No les puedo decir vengan al calorcito porque mejor nos alejemos. Pero el título de este seminario, que no creo que vamos a tomarlo todo, pero está escrito, que ustedes tienen los materiales: guía mis pasos con tu palabra. ¿Alguna vez has orado de esta forma? Señor, guía mis pasos con tu palabra. Porque debemos saber que si somos guiados por Dios con su palabra, sabiduría van a tener nuestros pies para poder caminar y no tener errores. Yo pregunto, ¿ninguno de nosotros tuvo alguna vez un error en su vida? Si yo dijera, levante la mano, ¿quién se equivocó alguna vez en su vida? ¿Qué levantaríamos? Yo levanto las dos manos, los dos pies, porque estamos equivocándonos en todo tiempo. Y Dios, con amor y misericordia, nos da su palabra. Te cuento que a mí me costó mucho empezar a leerla. Yo vengo del mundo, teniendo una vida muy licenciosa. A lo que me importa no está en el material, así que no lo busquen. Es una mini introducción mía. Y resulta que entro al Evangelio, a la palabra de Dios, a la iglesia, y para mí era todo nuevo. Y resulta que iba y participaba en las reuniones. Y el pastor, ¿qué te dice? O el líder, ¿qué te cuenta? Tenés que leer la Biblia. Inclusive te regalan un libro, ¿no es cierto? Una Biblia. Y alguno le empezó a leer enseguida. Casi 1 año y medio estaba ahí en una repisa. Y un día yo estaba trabajando como encargado de una empresa de transporte. Y venían los empleados, los compañeros míos, y se reían y no trabajaban. Y yo, claro, yo ya iba a la iglesia. Y en la iglesia me enseñaban cómo comportarme, cómo responder. Y yo en un momento le digo a los compañeros, déjense de... Bueno, punto suspensivo. Y les grité, cuando bajen me van a conocer. Y resulta que los compañeros míos de arriba de un camión se daban vuelta y se me señalaban y se reían. Se ríen de mí. Y se reían y hablaban y yo no entendía.
Tomen en serio lo que les digo porque los van a lamentar. Yo soy el encargado acá. Y ellos se reían. ¿Quién estaba atrás mío? No voy a decir el Señor, porque si el Señor estaba mi hermano mellizo, el pastor Obando, Jorge Obando, que ya era creyente, él casi 12 años antes que yo. Y yo me doy vuelta y estaba mi hermano. No me digas nada. Y me dice, vení a la oficina que quiero hablar con vos. Y me dice mi hermano con amor, tenés un vocabulario diabólico. Vos no tenés cultura de Dios. Todo lo que hablas es mundano, corrupto y sucio, porque te acabo de escuchar. Le dije, bueno, pero estoy en mi trabajo. Estoy con compañeros de trabajo. ¿Y qué importa si lo tenés al Señor? ¿Sabés lo que veo? Que vos hace más de 1 año y medio que estás en la iglesia y no te veo que leas la Biblia. Sí, la leo. ¿Y qué? La leía de vez en cuando. Pero no tenía la cultura, no tenía el hábito, no tenía las ganas tal vez. Empecé a leer la Biblia. ¿Con qué me contentaba yo? Con lo que muchos se contentan cuando el pastor predica los domingos o los miércoles o los días de culto y se va a la casa y se siente que ha escuchado la palabra de Dios y con eso se queda. Hay gente que crece, pero siempre crece ahí en lo bajo. El crecimiento que te da Dios a vos y a mí es cuando vos empezás a tomar un compromiso con creer la palabra de Dios y empezar a tratar de ver qué te habla a vos Dios. Porque Dios habla en lo particular, en lo personal y en lo privado. Pero aquí algunos tal vez digan, haya venido orando de la casa, Dios permita que Dios lo toque a mi marido, Dios permita que Dios le hable a mi mujer. No, Dios te quiere hablar a vos como a mí de una forma muy personal. Y de acuerdo a tu corazón vas a recibir y la fe que tengas va a hacer posible que sea realidad. Amén. Guía mis pasos con tu palabra tendría que ser una oración constante de cada uno de nosotros. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Todo viene de la boca de Dios. Mirá, yo empecé a leer la Biblia día tras día. ¿Qué leía? Un capítulo nada más. Hoy leo más que un capítulo. ¿Sabés lo que me empecé a dar cuenta al tiempo? Que me salían palabras que no eran mías. ¿De quién eran? Del Señor. ¿Quién las hacía pronunciar? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando vos lees, el Señor te alimenta tu espíritu y el Espíritu Santo retira del espíritu que vos tenés sembrada la palabra suya para que salga de tus labios y vos empieces a dar testimonio con una palabra que no es mundana, con una palabra que no es del hombre, sino que con una palabra como Pedro predicó y le dijeron, ¿y cómo habla? Si es un hombre del mundo, ¿cómo habla? Porque le salían palabras elocuentes, palabras poderosas, palabras ungidas que realmente venían de Dios. Y yo te pregunto a vos, ¿alguna vez Dios te usó con su palabra? Dona madre. ¿Cómo uno se siente cuando Dios usa con su palabra? Y que vos te das cuenta, ¿qué estoy hablando? Mirá, un día llego al hospital, a la clínica Antártida en Buenos Aires, y me bajo, dejo el auto, ¿y quién me viene a buscar el auto para conducírmelo? Un cura católico, con sotana, con un crucifijo grande así. Deme, pague allá que yo lo llevo. Y lo miro así. Y digo, ¿usted lo va a llevar a mi auto? Digo, y le veo el crucifijo.
Le doy gloria a Dios que el que estaba en la cruz ha resucitado, le digo a él, delante de él. Le digo, y ahora tiene que estar en el corazón del hombre. Y me contesta, esto es real, ¿no? Dios es mi testigo. Dios lo oiga, me dice. ¿Cómo Dios me oiga? Si el que cree lo recibe, Dios hacía loca para que haya fiesta de Dios y uno por la conversión. Porque así es el Evangelio. Y empezó el cura. Uy, bueno, Dios, deje el auto, venga, vamos a hablar, le dije. Y empezamos a hablar. Y yo empecé a hablar y ante Dios le digo, me salían palabras que no entendía, pero creo que ese cura tenía que recibirlas. Y me salían palabras que el Señor quiere tocar su corazón, digo, y en la mente decía, ¿qué le estoy diciendo? Si yo estoy y no podía frenar, y él se quedó escuchando. Vino otro cura, ¿qué te pasa? Hay que atender a los clientes, y se quedó mirando a él. Y vino a interrumpir. ¿Quién lo habrá mandado a este otro cura para interrumpir, no? Bueno, cuando volví para buscar el auto, ese cura no estaba más. Luego a Dios que lo encuentre en el cielo, porque depende de Dios todo, ¿no? Dice, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios espera algo de nosotros. ¿Vos esperás algo de este seminario, de este congreso? Que te atiendan bien, que te den algo. Yo también, porque creo que es sano esto, ¿no? Uno no va a ir a un lugar donde piensen no van a atender mal, ¿no es cierto? Pero hay mucho más de Dios para nuestras vidas, te lo puedo asegurar, siempre y cuando cree uno en el Señor, porque al que cree todo le es posible. Pero mirá, en lo natural, nosotros queremos siempre algo. Cuando vos saludás a alguien, ¿qué esperás? ¿Que te devuelvan el saludo? Pero ¿qué pasa cuando alguien vos lo saludás muy atentamente y ni te saludó? ¿Cómo te quedás vos? ¿Y de qué se la tira? ¿Y quién es? Bueno, si vos hablás con alguien, ¿qué esperás? Yo sé que aquí no hay nadie así, pero vos viste lo que charlan protocolarmente y diplomáticamente, el pastor lo debe conocer de más. Los que somos pastores ya estamos conociendo eso. Yo voy a una reunión de la CREN pastoral en Buenos Aires, pastores encumbrados, y yo tengo relación con la mayoría. Y estaba hablando, perdónenme pastor, estaba hablando con un pastor, ponerle que yo sea él y él yo, no es otra persona, no lo voy a involucrar a él. Pero yo estaba hablando con otra persona que era pastor muy conocido. Y hablaba con él porque me preguntó de un tema, porque fui a Bolivia y empezó a comentarme él de Bolivia, cómo le fue. Y resulta que en un momento yo le empecé a responder y él no me miraba a mí cuando yo le respondía, estaba mirando a la gente que entraba por la puerta. Ah, sí, y se distraía. ¿Y sabes lo que hice yo? Él cambiaba la mirada y yo empecé a correr la mirada para ponerme de frente. Y me corría la mirada para ponerme de frente. Y él me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos que no me respondés porque te estoy mirando y vos no me mirás? Oh, perdón, me distraje. Digo, bueno, atendé, te estoy respondiendo. Si querés que cortamos y seguimos otro momento. Hay gente que diplomáticamente y políticamente te responde, pero no están con uno. Vos tenés que estar por encima de eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque siempre nos afecta, hasta cualquiera. ¿Por qué? Porque todos tenemos sentimiento, ¿no? Y todos queremos reconocimiento. Todos. ¿Viste cuando vas a una reunión y te dicen, Pastor Marco o Pastor Fulano, que no llegás a tu casa? Hay varios, hay 200 personas. Llegás a tu casa y empezás a decir, viste, estábamos todos y el pastor del frente me nombró a mí. ¿Qué significa eso? Reconocimiento no es malo. Ahora, cuando te gobierna el reconocimiento, eso sí es malo. Porque vas a vivir dependiendo de que te reconozcan. Y el que te tiene que reconocer es el Señor. Dios siempre espera algo de nosotros porque Dios merece el más grande reconocimiento
que salga de tu corazón. Mirá, Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Mi mano hizo todo. Todo esto, queridos hermanos, fue creado por Dios, fue propiciado por Dios, fue establecido por Dios. Esto ya estaba en la agenda de Dios en el cielo. ¿Entendés? No creas que se le ocurrió a un hombre que vamos a hacer tal cosa. Porque aquí hay muchos hermanos que se involucraron para que sea logrado esto. Y esto viene de Dios, hermanos queridos. Digo, pero Dios, ¿qué quieres con esto? Que lo tomemos en cuenta, en serio. Porque lo que Dios dice se hace irreversiblemente. Dios tiene una preferencia, hermanos queridos. ¿Cuál será la preferencia de Dios? Aquel que presta el oído a la palabra. Mirá, estábamos en Buenos Aires, en Capital, y yo participo de muchas reuniones pastorales. Y un pastor me invita porque iba a venir un pastor muy conocido internacionalmente. Y éramos como 120 pastores, habremos ido en un salón. Y a las 7 en punto iba a comenzar la reunión. Eran las 8 menos 20 y ni siquiera los músicos habían pasado a cantar. Y eso que estaban. Eran las 8:30 y los músicos recién empiezan a cantar. Y me dicen los pastores: ¿por qué vos, que a vos te conocen, por qué no vas a preguntarle por qué estamos tanto tiempo? Y me dice el pastor: estoy esperando que el pastor invitado venga porque no sé lo que le habrá pasado. Y le digo: pero ¿y qué, vamos a estar hasta las 10 de la noche? Acá le dije: fíjate, no, ya lo solucionamos, pastor. Pasó un rato más y el pastor viene acompañado con un nenito, un chiquito así. Como ponete de pie, por favor. Ven, mirá, lo pongo este niño porque los niños Dios habla. Viene un chiquito así, que habrá sido un poquito más alto así, con el pastor que era el que comenzaba todo, el que organizaba todo. Gracias por tu. Y viene el pastor y le da el púlpito al chiquito. Y yo estaba con pastores que son de años. Y él empezó, viste, el comentario: no me digas que este chiquito va a hablar o va a orar. Y dice: no creo, es muy chiquito, no. Y el pastor dice: hermano, gloria a Dios, aleluya, bendiciones, un aplauso al Señor, dice. El pastor invitado no va a venir, dice. Y dice uno: ¿para qué cantamos aleluya? Dice el Señor, si no va a venir. Dice: bueno, pero ahora tenemos al predicador que va a ministrar la palabra. Y le dice: el nene tal. Y pasa el chiquito. Pero no me digas, esto es una falta de respeto, ¿viste? Porque tenemos carne también, hermano, ¿no? Por eso hay otros temas. Pero empezaron a ver, y pasa el chiquito y empezó. Y el chiquito empezó a moverse. Luego, mirá, así textuales movimientos. El chiquito así, un gurrumín. Gloria a Dios que vos y yo estamos aquí en este lugar. Dios te ha traído a este lugar. Dios quiere hablar a tu vida. Dios te va a bendecir. Dios tiene un propósito para ti. Dios hoy te va a sorprender. Y claro, ¿viste? Y un pastor, ¿qué se la tira? ¿Viste? Claro, opinó eso. Y yo presté atención. Y empezó a hablar la palabra, hermano, te lo puedo asegurar ante Dios, un mensaje tan precioso nos dio que duró 25 minutos, pero nada más. Mirá, nos ministró con una autoridad que era sorprendente. Ahora pensaba, ¿era este niño el que hablaba o hablaba Dios? Para el hombre natural podría decir: no, es el niño. Pero para el que está creciendo en fe y en espíritu, Dios habla a través de personas imperfectas. ¿Te
te aseguro ante Dios cómo nos ministró, fue maravilloso. Dice, me dejó sorprendido, decía los padres, yo voy a hablar con él, se fueron, le invitaron para predicar. Digo, ¿por qué? Porque Dios al que tiene corazón dispuesto, siempre le habla, le ministra, te ama y te dice, porque Él tiene un propósito para con nuestras vidas. ¿Entendés? Ahora, Dios quiere algo de lo que Él está dando, porque está dando mucho, hermano. Está dando el testimonio de una iglesia hospedadora que abrió sus puertas para que el pueblo de Dios venga a congregarse y a recibir, porque está a favor del reino de Dios. Dios está invirtiendo algo en los obreros que vienen de otros países, de otras provincias, inclusive invirtiendo lo suyo, porque hay intereses de Dios en este lugar para proyectarse a otras localidades, otros lugares, con lo que es la palabra del Señor. Dios quiere algo, ¿sabes qué quiere? En Juan 10:27 dice la palabra, que seamos como los discípulos ovejas del Señor. Mis ovejas, dice la palabra, escuchan mi voz, ¿y qué continúa? Me oyen y me siguen. Yo ruego a Dios que oigas y lo sigas al Señor. Ahora, perdón, porque una hermana le dice en mi congregación, hermana oveja, no me llame oveja a mí, me dice. Ahora, ¿quién me contestó? ¿Una oveja del Señor o el cabrito o la cabrita? Ah, veo que lo conocés, ¿no? Hay 3 tipos de creyentes en toda iglesia, 3 tipos. Están en la Biblia, no voy a tocar ese tema. Está la oveja del Señor que escucha fielmente el oído del pastor y le sigue. Está el cabrito, la cabrita que dice, este pastor que tiene, me quiere venir a hacer a las 5 de la mañana en ayuno para que ore, que venga él. Yo cuando era hermano común y corriente no escuchaba el evangelio. Y está el lobo rapaz, que viene disfrazado de oveja para destruir el rebaño, para perturbar el rebaño. Nosotros en nuestra congregación tuvimos un lobo rapaz que se embarazó 3 mujeres dentro de la congregación. Y lo descubrí, ¿por qué? Porque una hermana viene y lo ve a este lobo, mirándolo así con desprecio, me llamó la atención, y la mira una chica para allá y con desprecio. Digo, qué raro esa mirada fulminante que tuvo. Como yo no me quedo con que miren, ¿entendés? Siempre si quiero saber algo más, porque es la congregación de pastoreo, voy y le interrogo a la mujer. Perdona, ¿por qué no miraste a este hermano e hiciste esos gestos? Porque no quiero que ni lo nombre, me dice. ¿Pero por qué? Si yo nunca te vi hablar con él, nunca te vi que tenías relación. Perdón, pastor, no voy a hablar más. No, sí vas a hablar. Vos sos una hermana de la iglesia bautizada y quiero saber. Ahora quiero que hables. ¿Hables? Bueno. Estuve saliendo con él, dice. ¿Cómo? Nadie se dio cuenta, nadie se enteró, porque él me lo prohibió. Ay, hermano. Pasó. Pero, ¿qué sabes? ¿Por qué la miraste al otro lado? Porque ella ahora está saliendo con él. ¿Qué? Digo, ¿está saliendo? Sí, y la voy a hablar a la hermana. Hermana, ¿estás saliendo con este muchacho? Ay, ¿cómo se enteró? Te cuento algo. En la iglesia, nada sucede que los pastores no se enteren tarde o temprano por los líderes. Todo se sabe. ¿Por qué? Porque hay pajaritos, pajarones y pajaronas que comentan y que traen, ¿entendés? Y gloria a Dios, porque el Señor hace descubrir todo. Pero esto no terminó. La chica esta, la segunda, confesó que otra empezó a salir y este lobo la dejó a la otra. En el lapso de 3 meses, de 8 meses, salió con las 3 chicas este muchacho. Después te cuento por qué. Era la onda, ¿te acordás onda Marcos Witt? Resulta que
voy a Máximo Paz, se juntan 5 iglesias y me invitan a dar un taller de liderazgo, voy. Y empiezo a hablar de los 3 tipos de obreros. Y cuando empiezo a contar del lobo rapaz, veo qué pasa, pastor, cuando hay gente cochichando al fondo y que no prestan atención al mensaje. Distraen, ¿no es cierto? Uno piensa, por más que predique, ¿qué estarán hablando? ¿Estarán hablando más de mí o qué? Porque resulta que me llamó la atención una charla al fondo. Y hablaban. Y cuando termino el intervalo, como yo quiero saber por qué están hablando, y vienen y me dicen una hermana, pastor, ese lobo rapaz no tiene la característica, no voy a decir porque no puedo clasificar a la gente, ¿no? Así, sí, y no se llama así, sí. Y le dicen, viste, te dije que tenías que sospechar de él. Si es él, dígale el apellido que dice el pastor Juan Obando, que es un diabólico terrible. ¿Por qué te digo diabólico? Porque en la congregación yo lo confronté. Y él me dice, pastor, ¿qué quiere? La carne es débil, me dice. Y yo soy más débil. Digo, ay, hermano. ¿Y qué quiere? Si tengo mi atractivo. ¿Cuál era el atractivo que tenía? Que tenía una voz melodiosa y cantaba todas las canciones de Marcos Witt, te digo, pero a la perfección. Él llegó a la iglesia y solo, sin hablar más, sacó la guitarra, que llevaba siempre una guitarra, y empezó a tocar la guitarra. Y claro, ¿y qué pasa con alguien nuevo que viene a la iglesia? ¿Lo echan? ¿Lo tratan bien? No, se lo eliminaron todo. Y al mes ya era famoso él. ¿Y con quién hablaba más? Con las mujeres. Tengamos cuidado, hermanos y hermanas. ¿Saben? Porque esta característica, la palabra de Dios lo señala. Yo no lo inventé, ¿no? El pueblo antiguo lo sabía. Mirá, Éxodo 20, 18 al 26 dice: todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el nombre y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no moramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Qué quería el pueblo de Dios? Que no hable Dios con él, que enviarle un instrumento, que venga Moisés. ¿Sabes una cosa? Muchos ven al hombre que hablan y lo juzgan. Habla bien, habla mal, es así, es asá. Mirá, a mí me invitaron a una campaña evangelística al aire libre y eran 3 predicadores ese mismo día. Y como a mí me gusta llegar más temprano al ambiente para orar, para ver el ambiente, todo me quedé. Llego y estaba el segundo y yo venía después. Y el que pasa a predicar, yo te dije antes que todos tenemos una mente carnal, porque tenemos carne y tenemos espíritu, ¿no? Y pasa el predicador y dice: hermanos queridos, el Señor les ama. Y una voz tan rara, pero toda muy aflautada, pero rarísima la voz. El Señor hoy quiere amarte, quiere decirte tal. Y habló, y me chocaba tanto la voz, y te digo que me chocaba muchísimo. Y seguía predicando, pero una voz, pero finita. Sí, Él te trajo acá, ¿sabes? Y Él quiere tu vida. Y se movía así, todo como muy dulzón, ¿viste? Vale. Y claro, yo lo miraba y digo: oh, Señor, dije yo, ¿y cuánto tiempo irá a hablar? Dije yo. Habló 25 minutos 30 y se movía así. Sí, Él te está viendo amor. Y entonces, oh, Señor, dije yo, ¿quién lo invitó? Resulta que cierren los ojos, vamos a orar. Y cierren los ojos, ¿viste?
el Señor te está mirando y todo con esa dulce voz, todo. Pasan como 10 personas al frente, llorando, entregándose a Cristo. Y yo en mi carne lo miro, no lo puedo creer. Ahora, ¿por qué digo yo no lo puedo creer? Porque también tenemos incredulidad, ¿verdad? Un rasgo de incredulidad. El Señor, le dije, a mí me bendijo con un auto cuando me lo chocaron. ¿En serio que te regalo un auto? Me dice un hermano de 15 años. ¿Verdad? ¿Y por qué no lo va a hacer Dios? Dios hace muchas maravillas. Nada más que la incredulidad nuestra hace que frenemos la obra de Dios. ¿Por qué se convirtieron en estas personas? Porque Dios les habla en espíritu al espíritu del hombre. El hombre es un mero instrumento en las manos de Dios. No habla Dios a través de un burro, de una piedra, dijo la palabra del Señor, que hasta las piedras hablarían del Señor. Pero a Dios que Dios hoy en todo este congreso te hable por todo lo que Dios está mostrándonos desde el comienzo hasta el final. ¿Vale? Hay gente que no quiere escuchar la voz del hombre, quiere escucharlo a Dios. No, Dios a mí no tiene que hablar. Dios. Y hay gente que lamentablemente se entera que el pastor no viene a la iglesia y no viene a escuchar la palabra. Ay, el pastor es que me gusta cómo predica. El pastor o tal. Hermano, venía a recibir porque Dios tiene palabra para vos. Su palabra siempre nos muestra y nos enseña algo. Mirá, en vida eterna, Juan 6:38 dice, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Tú tienes palabra de vida eterna, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Cuando el Señor le habló a Pedro. ¿Y te acordás cómo era Pedro? Esto es blandito como era Pedro. Y sin embargo fue usado por Dios. La palabra del Señor nunca dice la palabra en Isaías 55:11 que volverá vacía, porque es predicada para que haga efecto. Viene, se traslada a la mente y al corazón de aquellos que la reciben. Está totalmente recorriendo la palabra de Dios en este auditorio y le está llegando al mismo Dios. ¿Qué le está llegando al mismo Dios? ¿Qué le está llegando? La intención que uno tiene en el corazón, la fe que uno tiene en la posición que tiene como cristiano, el interés que vos ponés de acuerdo a la relación que tenés con Dios o no, porque Dios está sacando lectura, ¿cómo está recibiendo su palabra? ¿Cree en mí o no cree en mí? ¿Está recibiendo la cara del predicador, la voz del predicador, o está recibiendo mi palabra para que haga obra, para que haga la obra? Porque eso es lo que quiere Dios. ¿Amén? Que le crean como el centurión. ¿Qué pasó con el centurión? Mateo 8:8. Te digo, me sensibilicé. ¿Cómo lo honró el Señor? Di tu palabra y mi siervo sanará. Di tu palabra y mi siervo sanará. Qué gloriosa, te digo, se me erizó la piel cuando yo leo esa palabra. Que le des el crédito, Señor, si vos lo decís, yo creo. Si vos lo decís, no hay un plan, hermanos queridos. Porque así es el Señor. Mirá. El domingo prediqué. A mí me metieron preso siendo pastor. De una causa que después de haber estado más de 2 meses preso, me dijeron cuál era la causa de un papelito que firmé por un dueño de Córdoba que me mandó una mercadería que era una mercadería de contrabando, yo ignoraba, firmé como recibida. Hacía 4 años que había dejado la empresa y como yo no miento, le dije, ¿esa firma es suya? Sí, es mía, yo me acuerdo. Estuve en la cárcel, me pusieron en la cárcel de más abajo en la Alcaldía Federal de Capital de Córdoba. Y resulta que yo siempre con mi Biblia llego ahí, imagínate, 1,20 m por 1,20 m largo, había 16 celdas, de 2 metros por 1 metro, 2 metros por 1 metro. Y yo me angustio y empiezo a orar, Señor, Señor, ¿por qué me trajiste acá? Y la respuesta que me da, ¿por qué? Porque me invitaron 1000 veces a ir a visitar una cárcel. ¿Y qué pasaba? Que yo me enteraba que en las cárceles te desnudan todo para que vos puedas entrar. No, no me va a desnudar nadie.
Así que nunca quise ir a la cárcel. ¿Qué hizo Dios? Me agarró de la cabeza y me metió en la cárcel. ¿Entendés? Eso es lo que yo me imaginé. Dios me está trayendo acá porque yo no quise ir 2 veces que me invitaron, dije no. Y me angustié, empecé a orar. ¿Y cuál es la imagen que vos tenés en la Biblia de alguien que fue preso y que nunca dejó de dar testimonio del Señor? ¿Quién es? ¿Quién? Pablo, Pedro, Silas, todos. Y ellos renegaron de su fe. Yo tenía ese gloria a Dios. Yo tenía ese testimonio en mi mente. Y vos sabés que en la cárcel eran como la 1 de la madrugada, no, las 2:30 de la noche. Estaba todo oscuro. Y el Señor me empieza a convocar y estaba llorando. Y me viene la imagen de Pablo y Silas en el calabozo. Y imagínate, estaban con rata, esto, otro. ¿Y qué estaban haciendo? Cantándole al Señor. ¿Y sabés lo que hice? Me puse a cantar ahí. Y empecé a cantar. Y empecé. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor se alejaron de mí. Las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y hoy quiero cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Y hoy quiero cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Mira en la cruz donde Él murió por ti y ábrele tu corazón. Y seguía cantando y se siente una voz no muy dulce, de una distancia como de 5 metros. ¡Cállate, loco! ¿Qué estás cantando en este lugar? Cuando mañana salgamos te voy a ir a ver. Y el loco, que era más loco cuando estaba yo en el mundo, le grité, yo te voy a ir a ver a vos, ¿sabés? Cuando hablamos te voy a ir a conocer yo, le grito. Y ahí me quedé mal. Ay, Señor, ¿por qué no respondo en la carne? Dije yo, ay, Señor, no te grito. Pasó, llegó la mañana y me abren la puerta, abren la celda para que podamos salir, ir a hacer las necesidades. Y salgo. Y digo, tengo que ir a hablar con este que gritó. Y empiezo a atravesar por cada celda. ¿Vos gritaste? No. ¿Vos gritaste? No. ¿Vos gritaste? No. Y llegaron a la anteúltima celda. Digo, ¿vos gritaste? Sí, dice. Y estaba sentado, me siento sentándose en la cama. Y me siento al lado de él. Digo, que lo agarro el cuello. Digo, a ver, digo, vos loco, yo soy más loco que vos, ¿sabés? Pero loco con Cristo, ¿sabés? Y si Dios me trajo acá es por vos, ¿sabés? Porque soy pastor. Me dice, cállate, loco, que vas a ser pastor. Vos sos más ladrón que yo, dice. Digo, no, Dios me mandó acá y yo no entiendo por qué me mandó, pero Dios quiere predicarte el Evangelio. Yo lo agarraba así, pero vos soltame. Y lo suelto. Y me paro y se para, sale acá. Este loco me quiso ahorcar. No le creas, digo, le quise decir que Cristo es muy importante. Al otro día, ante Dios, tenía 4 personas viniéndome a hablar. ¿Usted es pastor en serio? Todos los días tenían oración por mí. Después cuando llegué a la cárcel de Calzado, yo ya tenía mis discípulos ahí, 4 o 5. Y me presentaron al jefe del pabellón, que ellos ya eran residentes. Y a todos los que entran, bueno, no quiero que levanten la mano que entró preso, ¿no? Pero el que está preso tiene que pagar arancel por estar en el pabellón. Y yo no pagué un peso. ¿Por qué? Porque Dios está con aquel que está con él. ¿Amén? Y te puedo asegurar que es así. Y te digo a eso, le digo amén. ¿Verdad? Que la guardemos a la palabra como un tesoro, hermanos queridos. Con estas premisas bíblicas, yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie ahora. Vamos a orar todos juntos. Repetí conmigo, si podés, en voz audible, diciéndole al Señor esto. Señor Dios Todopoderoso, te ruego que guíes mis pasos con tu palabra y me des sabiduría, conocimiento e inteligencia para vivir el día a día de acuerdo a tu voluntad y no a la mía. Quiero transitar tus caminos en la verdad de Jesucristo
Ayúdame a lograrlo, Señor. Hoy he venido a este seminario con la intención de escuchar tu voz. No quiero escuchar la voz del hombre, sino tu palabra. Háblame y ministrame en todo tiempo. Te ruego que pueda hacerlo y te pido hoy día y siempre que bendigas mi vida, mi familia, mi mayordomía, la iglesia y el ministerio que me diste, como también a todos los que estamos en este lugar, ante tu presencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma asiento, por favor. Ejemplo a tomar muy en cuenta. ¿Sabés que el capítulo 8 de Nehemías me impactó cuando lo empecé a leer ahí detenidamente? Nehemías 8 del 1 está en el material, Dice la palabra en el versículo 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Qué le pidieron a Esdras y al escriba? Que trajera la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Trasladarlo a nuestra vida en este contexto. Un profesor de teología en el bachillerato me dijo: cuando se predica la palabra de Dios, se transmite. Trata de que vos te pares en ella para ver qué te ministra, qué te habla vos, qué recibís vos como persona, ¿no? Y uno tiene que contextualizarlo. Dice que le pidió el pueblo de Dios que Nehemías le leyera las palabras del Señor. ¿Qué nos dice a nosotros en lo particular? Pastor, hábleme la palabra. Líder, hábleme la palabra porque me hace falta. Espíritu Santo, háblame la palabra. Dios, háblame tu palabra. ¿Por qué? Porque vamos a ser más sabios, vamos a ser más inteligentes, vamos a entender el proceso de la vida, el camino donde debemos transitar. No nos vamos a equivocar mucho, porque equivocaciones siempre hay, lamentablemente, de cosas imponderables, de cosas que nos sorprenden, de cosas que se vienen sin nosotros buscarlo. Señor, que tu palabra me hable. Yo quiero escuchar tu palabra. El pueblo de Dios debe creer en ella, hermanos queridos, porque necesitamos crecer la palabra. Cuando digo el pastor Marcos hoy día, que hay muchos que reciben palabras por otros temas, todo puede ser usado, pero la palabra que Dios te ministra a vos es la que vale para tu pueblo, para la obra, porque el Señor te estuvo edificando a vos para poder compartir. Y dice versículo 2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es tiempo que tú dispongas de este bien y empieces a valorarlo. Yo empecé a leer un capítulo por día y así continué, porque tengo el hábito glorioso de leerla y tengo una enseñanza, seminario, bosquejando el texto bíblico sencillo que, no sé, bueno, algunos de las amistades del pastor Marcos Costa lo tomaron conmigo por el Zoom, gratuitamente. Porque si, bueno, el pastor sabe que yo tengo un Zoom gratuito y lo hablo con gente que, bueno, tiene interés en crecer, ¿no? Y no quiero que nadie se anteponga a los pastores, porque aquí les digo que todos son pastores, lo digo, ¿no? Y si alguien me pregunta, explíqueme que no le entendí esto, bueno, en privado se lo voy a explicar. Porque compartiendo de todas las iglesias, y el pastor, usted me puede enseñar, ¿de dónde te congregas con el pastor? Tal, bueno, anda con tu pastor que te enseñe él. ¿Por qué? Porque quieren, todo es con orden y ética pastoral. ¿Amén?
El tiempo que dispone está bien, el leerla lleva su tiempo. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anda en silla de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No así que como los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ellos no se levantarán en la congregación de los justos, mas los que escuchan, lo digo con mis palabras, al Señor prosperarán, prosperarán, prosperarán. Yo antes de que comenzáramos la reunión, yo compartí con una hermana que está aquí presente, que no lo voy a señalar, que hace muchos años andábamos muy mal con mi esposa y el Señor me pone, pedime y se os dará. Y yo le empecé a pedir prosperidad al Señor, prosperidad al Señor. Y Dios prosperará, Dios prosperará, Dios prosperará. Dios, porque dice, hermano, dice Juan 3:2, hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, así como prospera tu alma. ¿Y qué es el alma? El alma comprende, de acuerdo a personas más entendidas que yo, los pensamientos, las emociones y la voluntad, el alma. ¿Entendés? Por eso que alma en griego significa psiques. De ahí le vienen los psicólogos, los psiquiatras y los psicopedagogos. Así que si vos ponés entendimiento para que Dios te hable, Dios te haga revelar su palabra, la vas a recibir. Ahora si vos ponés, salís de este lugar y decís, no entendí nada de lo que dijo el pastor. Puede ser, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el error? Que cuando vos no entendés nada y no tenés actitud para entender, el diablo viene y te roba lo que sembró para que no te quede nada. Pero si vos decís, no entendí nada, pero quiero que alguien me explique. No entendí nada, voy a preguntarle al pastor para que me ilustre. Pero suponete vos que no te quede nada. Pero acabo de decir, ¿de qué trató un ejemplo? Le preguntás a alguien, ¿cómo se llama el hermano? Pastor Francisco. El pastor Francisco, ¿sabes qué habló el pastor? Porque yo me perdí, no le presté atención. Habló el pastor de que tenemos que valorar la palabra, que tenemos que valorar la palabra. Pero él no le dice más nada con él. ¿Qué es lo que tiene que tomar esta hermana o hermano como muy importante? El principio que el pastor le compartió, que valoremos la palabra. No te acordás ningún tema del seminario, pero vos de aquí te vas, Señor, que yo le dé valor a tu palabra. Señor, que tu palabra sea para ninguna oración, pedirle a Dios y Dios te va a revelar. Ahora, cuando vos no demostrás actitud, Dios no bendice la actitud no dispuesta, bendice la actitud dispuesta. Amén. Que tengas actitud, Dios añadirá mucho más y te vas a quedar con la boca abierta, porque Dios nos sorprende, hermanos queridos. La palabra es para toda persona, es para ser entendida. El pastor José Jiménez de nuestra iglesia falleció, tenía 76 años, él se convirtió a los 51 y a los 60 años aprendió a leer por la palabra de Dios y su testimonio intachable, involucrado con la obra, donde él demostraba dispuesto y disponible para toda obra, aprendió a leer con la palabra de Dios y tenía un código que te contestaba con la verdad del Señor, porque hablaba, pero leía toda la palabra y lo aprendió a leer con la palabra de Dios. Su testimonio era maravilloso. Lo extrañaba después que Dios se lo entregó. Y él era líder de 3 ramas celulares. Tenía bajo su cargo 300 personas, con 70 y pico de años de edad. Nunca faltó. ¿Qué significa dispuesto y disponible? Que cuando vos decís, ¿puedo contar con vos? Sí, estoy dispuesto. ¿Pero estarás disponible? Ay, no, cuando lo dije podía, ahora no lo puedo. Para Dios
es estar dispuesto y disponible porque lo vale. No pide que nos neguemos a nosotros mismos. Y versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho por él, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Mausías. ¿Alguno de tus hijos se llama así? A su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaias, Misael, Malaquías, Alsaúl, Asabadiotros, un trabajo, Asbaladán, Zacarías y Mesulam. No hay un lugar de preferencia o comodidad para compartir. En cualquier lugar podés transmitir la palabra. En cualquier lugar. Mirá, te voy a contar algo que me dio testimonio a mí cuando en la época de Macri, que era jefe de gobierno porteño, yo iba porque teníamos un ministerio de gente de la calle. Casi 70 personas que vivían en el Cantón, ahí en Capital. Y viene un hermano, un pastor, no puede conseguir un subsidio, no puede conseguir una ayuda. Voy a hablar con el nuevo director de obra social del gobierno en ese tiempo. Y voy, no lo conocía, tenía que presentarme. Llego a la oficina, subo al primer piso, se siente, toco con fuerza la puerta y me espero. Espero. Pasaron 15 o 20 minutos y espero. Y golpeo de vuelta. Y con mucho respeto sigo esperando. Anterior. Acá imagínate que era una escalera que venía de la planta baja. Y pasa una mujer muy delgadita. Sube. Y viene ahí. Yo ya me había quedado a un lado de la puerta ahí, esperando que me atendiera. Viene esta mujer y golpea con fuerza, golpeando, pero con una fuerza ahora. Y yo la miro, esperaba yo. A los 5 minutos en la puerta, sí. Y la atienden a ella. Y el ungido ahí parado, dice, mire, está el director fulano de tal, pero con una autoridad, hermanos queridos, una autoridad, está el director fulano de tal, sí, dígale que quiero hablar con él. ¿Pero quién es usted? Textuales, sí. Dígale que soy la hija del rey y señor de señores. ¿La hija de quién? Yo soy la hija del rey y señor de señores. Dígale eso al director. Pero mira, a mí me salió, está bien, cerró la puerta. Pasaron 2 minutos, pase. Y sale la mujer con una hoja sola y sale de la cocina y se va. Y digo, y viste que uno tiene carne, ¿viste? Yo digo, y golpeo fuerte, ¿viste? Y me sale la secretaria y digo, hace una hora que estoy esperando, que viene una mujer, la atendió. Pase, el director, pase. Y el director sentado en el escritorio. Digo, director, hace rato que estoy esperando. ¿Quién es usted? Soy el pastor Juan Aguado. Y una loca que vino recién dice, ¿cómo loca? ¿Sabe lo que dijo esa mujer? Dice, mire, usted es el director, dice, yo vengo de parte de Dios, el Rey del Rey y Señor del Señor que está en el cielo, y yo soy su hija. Y si usted no me da lo que yo le pido a mi padre en un rayo y va a caer a ustedes. Yo dije, ¿cómo? Es una loca, pastor, una loca, esa que se loca. Me amenazó que en un rayo me voy a caer en la cabeza. Dije, ¿y qué hizo? Le di todo lo que no, salía. Es real, ¿no? Pues dije, pues yo también le digo pedí, yo también conseguí lo que pedí, gracias a Dios. Espera, bajo del primer piso, bajo y la veo a ella en donde se pedían los vehículos para que hagan venir. Y yo la veo y le digo, hermana, sí, yo soy pastor con la banda, mucho gusto. ¿Puede orar por mí? No, ¿sabes lo que me inquietó? Hermana, ¿cómo?
¿qué hizo para conseguir tan rápido todo? Yo le dije unas cuantas verdades que me escuché en la iglesia. ¿Cómo que escuché en la iglesia? Ella iba a la iglesia, y hoy debe seguir, a la iglesia de Osvaldo Carnilo, el rey de la Catedral de la Fe. Digo, ¿sabe una cosa? Mi marido me dejó hace 5 años. Yo estuve mendigando en la calle con mis 3 hijos. Y me insistieron tanto de ir a la iglesia, de ir, y nunca le llevé la punta. Iba para pedir plata, iba para buscar algo, iba siempre para... Y un día el pastor dijo, empezá a creer en lo que dice Dios para tu vida. Empezá porque Dios tiene una bendición tan grande. Pedile a Dios y se va a dar. O cree en Dios. Y se lo dijo con tanta fuerza que pensé que todas esas palabras me penetraban a mí, pastor. No pude dormir toda la noche. Y dije, no puede ser que mi vida sea esta. Ahora yo creo en Dios y Dios tiene que estar a mi favor. Y desde este día, el pastor me dice, he conseguido un hotel, los muebles. Mire lo que me dio, como 17 cosas. Mire lo que me dio. Y mi hijo ahora está en un colegio evangélico porque los becó. ¿Se da cuenta cómo es Dios? ¿Cómo no creerle a Él? Dice. ¿Por qué creyó, hermano? Le digo, me emocionó hablar de que Dios la bendiga y la prospere mucho más. Así sea una loca para el mundo. Porque nosotros somos locos para el mundo. Si voy a decir que crees en Dios, crees en su palabra. Porque el mundo tiene palabras de mentira, palabras del diablo, palabras corruptas, palabras mundanas, palabras basura que nos ha contaminado. Pero el Señor quiere santificarnos a cada uno de nosotros con su palabra. Amén. El lugar que le des a la palabra es el valor que se le dará en cualquier reunión. Empezaba a orar la palabra, que venga a mí, Señor. Mirá, te cuento. Voy a predicar a una campaña en Córdoba. Hacía 2 años que había empezado a salir a otro. Estoy hablando hace 30 años atrás, ¿no? Y me invita un pastor, venga que lo quiero en Córdoba para una campaña al aire libre, pastor. Y yo ahorita haciéndome el pecho ungido, que me han invitado a mí, que lindo todo. Era mi primera salida. Y yo con unos nervios bárbaros voy a la campaña, veo todo en el campo, todo. Venían en camiones, la gente con sillas, todo. ¡Wow! ¡Qué movimiento! Y yo voy a predicar la palabra de Dios, yo. Digo, estaba como un chico con un juguete nuevo, tiritando así. Y resulta que llega el momento, faltaban 5 minutitos porque el pastor hizo unos anuncios de la iglesia, todo. Y yo digo que no me olvide el mensaje, Señor, no me hagas olvidar tu palabra, Señor, me carcomían los nervios. Estaba ahí. Sé que ahora te pasó cuando te empezaron a predicar, ¿no? El pastor, bueno, ahora vamos a recibir palabra de Dios, el Señor va a ministrarlo. Y levanta la mano una hermanita. Sí, hermana, Dios, el pastor, dice pastor, ¿me permite cantar a mí, pastor? Oh, pero ¿qué se te ocurre cantar a vos? Pues se va a olvidar el mensaje de Dios. Se va a olvidar el mensaje de Dios. ¿Por qué vas a cantar esto? Todo ese era mi mente. Digo, el pastor muy amable, sí, pasa hermanita, pasa a cantar. Digo, y yo lo sentí, entonces, que se ha corto el mensaje. Estaba gritando, porque a mí se me habían borrado el moquero en la mente. Resulta que empieza la hermana a cantar. Canta esta canción. Soy yo, Señor, quien necesita de ti. Soy yo, Señor, quien necesita de ti. No es mi hermana ni mi madre, sino yo, Señor. Y empezó a seguir. Soy yo, Señor, no es mi tío, no es mi vecino, no es mi patrón, no es nada. Y el hermano me dice, así que somos, sentate una vez, todo en mente. Y seguía cantando, la hermana, Señor, Dios, nuevamente transpirado, me voy a olvidar el mensaje. Y el hermano, y cuando pasa, Señor, ahora que necesito de ti. Ay, hermano, vos y yo necesitamos del Señor para que nos hable. Y te puedo asegurar que vos no tenés palabra, el Señor va a poner palabras en tu boca. Lo prometió y lo cumple. Porque su palabra sirve para todo momento. Pastor, ¿quiere que tengamos un teológico? O que continuemos los puntos que siguen. 3 puntos. ¿Sí?
Nadie se está durmiendo, ¿no? Gloria a Dios, Señor. He orado y ayunado por esto. No hay un lugar de preferencia, la palabra es en cualquier libro. Abrió pues, dice versículo 5, pues era el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. El lugar que se le da a la palabra es el valor que se le dará en cualquier lugar, porque la palabra significa autoridad. Dios habla y el ambiente espiritual, te aseguro, no pasa desapercibido. Llega al corazón que está sensible cuando Dios habla. Requiere atención. Es un momento de compartir lo recibido. ¿Por qué? Porque cuando mirá, yo te comparto algo, y esto es verdad. No creas que yo preparo las ilustraciones porque me salen en un momento. Yo era inconverso. Mi hermano, mi patrón, me regaló un Nuevo Testamento. Lo querían. Y me lo regaló. Yo no lo leía. Los dueños venían de la empresa y yo salía de farra con ellos a la noche. Yo no tenía Cristo. Salíamos hasta las 4 o 5 de la mañana, ellos gastaban la plata, yo los acompañaba. Y un día se retrasan en el viaje y yo estaba leyendo el Nuevo Testamento anterior y viene, abren la puerta como a las 1:30 de la madrugada y me ven a mí leyendo el Nuevo Testamento. Y agarra, ¿qué estás leyendo? ¿Qué? ¿Te volviste mormón? ¿Te volviste evangelista? Y agarró el Nuevo Testamento y me lo tiró así. Y me quedó acá justo el texto que yo estaba leyendo. Y seréis aborrecidos a causa del nombre. Te echarán de lado, te rechazarán, pero Él va a encargarse. Seremos rechazados a causa del nombre. Me quedó patente. ¿Qué es así? Si yo no soy evangelista, no voy a la iglesia evangélica, nada. Y usted me acaba de tirar la Biblia que el Nuevo Testamento me regaló mi hermano. Y ¿sabe lo que estaba diciendo? Que uno va a ser rechazado. Y usted me rechazó a mí sin que no tenga nada que ver. Y le dije ahí, que siendo inconverso, o sea que algo de verdad tiene la palabra. Algo de verdad. Y me quedó. A los 7 años de ese hecho, yo me entregué al Señor Jesús. Porque la palabra no vuelve vacía, nunca. Siempre. Al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y a Esdras él escribía para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrita en la ley de Jehová que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo: salid del monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Esta palabra era para los líderes las instrucciones. Los pastores y los líderes reciben instrucciones leyendo la palabra del Señor. No hay un día que yo reciba bosquejos del texto bíblico cuando estoy leyendo. Y Dios te da todo lo que tenés que compartir a tu pueblo, porque Dios, al estar dispuesto y disponible para atenderlo, le ministra su palabra para que puedas vos compartir con aquellos que no lo reciben. Y supone que no tenga palabra iluminada ni nada todavía. Juntá a tus obreros y leen un texto bíblico que está explicado y vamos a ver que ellos van a recibir de parte de Dios y vamos a ser el instrumento que Dios usó. Porque Dios llega al corazón que tiene que recibir su palabra. Es para líderes y para sus instrucciones. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas del país. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo el tabernáculo y el tabernáculo habitó, porque de los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley y de Dios que cada día, desde el primer día
bastó hasta el último e hicieron la fiesta solemne por 7 días y el 8º día, y fue de solemne asamblea según el rito. Es para todos los días la palabra de Dios, es para todos los días, es para todos los días, donde realmente, hermano, vos y yo tengo 4 P de todo creyente, 4 P de todo creyente. La primera P, tenemos que ser protagonistas de la obra del Señor. ¿Quién es el protagonista? La primera figura. Soy yo, Señor. Soy yo, Señor. No es mi hermano ni mi hermana, sino que yo soy Señor. ¿Eh? ¿Por qué? Yo, ¿por dónde vine a la iglesia? ¿Por quién vine a la iglesia? Por mi novia. Hoy es mi esposa, tenemos 41 años de casado. ¿Eh? Dios te trae por alguien. Pero es bueno que vos, estando en la iglesia, empieces a venir por el Señor. Porque Él lo vale, Él tiene la palabra justa para todos, Él quiere darte un mensaje para que vos transmitas. Ser protagonista, no que seas mejor cristiano o que tu esposa es mejor cristiana o tu esposo. Vos y Dios son una sola persona. Si la palabra te ministra, vas a ver cómo creces y madurás al 100%. Segunda P, la producción. ¿Qué decía Josué en su libro 29:11? Yo y mi casa serviremos al Señor. Producción. ¿Hubo producción, pastor, en esta hospitalidad que brindaron tan maravillosamente con su gente? ¿Qué producción, no? Servicio, servicio y servicio. Vos y yo tenemos que servir al Señor. No para ver lo que nos dan, ni para ver lo que podemos conseguir. Lo que Él necesita, yo estoy dispuesto a entregárselo. Sirviendo al Señor, porque la bendición viene de Él, no de hombre alguno. La tercera P es la promoción. ¿Qué hacían en el libro de Hechos Juan y Pedro cuando lo metieron preso? Les prohibieron hablar del Señor. Y ellos dijeron, ¿qué es conveniente? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? No podemos callar esto que hemos visto y oído. Promocionar. Ay, pero no me acuerdo el mensaje. Decí bendición y va a ver la bendición. ¿Qué me dijo bendición? ¿Qué significa esto? Da apertura, hermano. Cuando vos, mirá, hay una hermana que el esposo es pastor y era alcohólico cuando comenzó. Es un testimonio el marido, pero nos matábamos de risa cuando el esposo en un presbiterio contaba cómo se convirtió en marido. Le llenaba todos los días con textos bíblicos, hasta en los zapatos de él. En la zapatilla le ponía textos bíblicos, en la mochila que iba a trabajar, en el cajón donde le entraba la plata, en todo. Siempre encontraba un texto bíblico. Uno lo multiplicaba por 5 al mismo y le llenaba en los 3 bolsillos y el marido todo el tiempo con texto bíblico. Y el 3 leía hasta que Dios ¡pam! Le dio el marido. ¿Y cómo se lo dio? La esposa iba a la iglesia. Y mirá, y le prohibía a él hablar de la iglesia. Él totalmente tenía prohibido. Y ella iba con sus hijos. Y a la única hija que mimaba era la chiquita. A la chiquita le permitía todo. Y dice, no hablen de Dios en la mesa, no hablen de Dios. Yo no lo permito. Y la esposa se sujetaba. Ella no hablaba. Pero le decía a la chica, contá de la iglesia, ¿no? Como un misionero, contá que cantaron lindo. Y la chiquita, papi, vos sabés qué. Y el marido con la trompa lo escuchaba. Y dice, ay, qué lindo, vino uno que cantó de afuera, ay, qué bueno. Y pasaron como 5 meses. El marido no hacía nada. Y un día, entre las madres y los chicos se ponen a hablar. Los chicos para con la madre, porque la madre no abría la boca. Mami, ¿cómo se llamaba el hombre que vino de otro país? ¿De qué país era? Que trajo un vestido muy grande, muy largo. ¿Cómo se llamaba? Y el padre le dice, se llamaba tal y vino de Etiopía. Y el esposo lo mira. Eso es textual. ¿Cómo sabes vos? No, entendés porque pasó un cartel ahí en la iglesia, vi que venía gente de Etiopía. Y la madre dice, ¿usted vieron algún cartel? No, bueno, le voy a preguntar, pastor, si hubo algún cartel. ¿Qué tenés que preguntar? Dudas de mi palabra, le dice el marido.
Va la mujer, lo llama el pastor. Pastor, nunca, ¿viste cómo son las mujeres? ¿Viste? Así hay que ser. ¿Viste? El pastor, vino un hombre de Etiopía que usted puso un cartel en la puerta. No pusimos ningún cartel. Eso fue hace 2 domingos atrás. Ah, ¿por qué preguntar? Porque mi marido me dice. ¿Tu marido? ¿Pero cómo sabe tu marido? No sé, pero sabe. ¿Por qué no me traen la foto de él? Dice, el próximo domingo, traen la foto de él. Dice. Y va y se le lleva al pastor. Este es mi marido. Y el pastor a quién se le lleva, a Lugier. Che, ¿vos lo viste este hombre acá? Sí, hace como 20 reuniones que está viniendo y se sienta siempre ahí. Y cuando usted, pastor, le dice, vamos a orar, él se para y se va. Se para y se va. Ah, así que viene todas las reuniones, hace el rato que está viniendo. No me diga, dice la esposa. Pues mira, y el marido estaba ahí, porque estaba contando con los testimonios. Y va la mujer ese día del culto, se levanta y se va al fondo. Y se va por el otro lado y lo ve al marido que está mirando adelante. Y se pone la mujer atrás y lo toca de la espalda. ¿Te gusta el mensaje? ¿Qué es acá? Y vine para llevarlo. No mienta, digo, está bien. También que debía presentar pastor. No, se fue. Pasó un mes y la esposa lo hizo ir al pastor a la casa. Vos ya lo conocés a él porque él predica y vos lo escuchaste. Y como no le quiso faltar respeto al pastor, el pastor le predicó el evangelio y se convirtió. Y hoy es pastor de la iglesia bautista de Sinaí, en Capital. Y yo lo respeto muchísimo porque tiene un testimonio, nada. El matrimonio, forman un matrimonio pastoral con las 3 hijas, son una familia maravillosa. ¿Y todo por qué? Porque la palabra es perfecta cuando se empieza a cantar. Vos tenés que expresar la palabra. Dios es misterioso como obra. Él hace la obra en base a su voluntad, no tu voluntad ni la mía. Yo quiero que se convierta, yo quiero ya. No, Dios tiene su tiempo. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo pongo de pie? Ah, perdón, claro, gloria a Dios. Un aplauso para el hermano que está atento. Hermano pastor, ¿cuál fue el último punto que vos tocaste en tu exposición? Multiplicación, expansión. ¿Sabés cuál es? Lo asocié con lo que él compartía. La cuarta P es la proyección. ¿Viste que proyecta el proyector? ¿Cuál va a ser tu proyección? Yo ruego a Dios que digas como Isaías en el capítulo 6, Señor, heme aquí, envíame a mí, porque hay una obra para hacer, hay palabras para transmitir, hay textos que quiero compartir, aquellos duros, porque no hay un duro para Dios. Dios con su palabra tiene poder y crea y rompe toda estructura y nos deja con la boca abierta. Pero proyección, ¿cuál será la proyección que haga cuando haya terminado este congreso? Seguirás en lo mismo, yo no lo digo, porque el principio de Dios es una semilla que tiene que crecer a un 100 por 1 en el corazón que tiene aquí fundado. Amén. Nos ponemos de pie, oramos.